Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos tengan un excelente día. Hoy seguimos en nuestro estudio de Efesios y hoy vamos a seguir en el capítulo 4 y vamos a ver desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Hoy estaremos hablando de vivir como hijos de luz. Y ya veíamos que estábamos hablando acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo y hablábamos de cómo permanecer en él. Pero hoy vamos a mirar, y lo primero que quiero que entendamos es que acá Pablo va a comparar en cierta manera dos cosas que para nosotros no son nuevas, y uno es la naturaleza pecaminosa y lo otro es vivir en el Espíritu. En estas dos partes, pues nosotros tenemos que entender algo que tal vez mencionaba a principio de los devocionales, es esa naturaleza pecaminosa de la cual antes nosotros éramos esclavos. Pero ahora que hemos sido redimidos, comprados, hemos sido justificados, que hemos sido aceptados y se nos ha dado una nueva identidad, pues esta naturaleza pecaminosa no nos esclaviza, por lo cual nosotros tenemos la libertad para permitir que esta naturaleza pecaminosa nos lleve a pecar, o por el contrario permitir que el Espíritu Santo nos lleve cada día en un proceso de santidad, proceso de santificación, en el cual cada día mermemos la naturaleza pecaminosa y permitamos que el Espíritu Santo nos lleve a agradar al Padre en todo ser. Dicho esto, quiero mencionar, y hago esta mención debido a que normalmente leemos estos versículos y podemos pensar que acá el apóstol Pablo le está hablando a personas no conversas, y no, realmente él viene hablando al cuerpo, él viene hablando a la iglesia, y el primer versículo nos deja dicho a quién va dirigido. Dice versículo 17: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Pablo acá le está diciendo a la iglesia: no vivan, ustedes que han sido redimidos, ustedes que pertenecen a la iglesia, ustedes que realmente han sido limpiados, no vivan como aquellos que no conocen a Dios. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces se ha llegado a pensar que realmente la naturaleza pecaminosa es algo que quedó en nuestra vida pasada, que nosotros esta nueva identidad realmente ya, como lo dice 2 Corintios 5:17, todo es nuevo, pero hacemos una referencia en el sentido de que ya no hay pecado, ya no hay nada y sencillamente ya soy el que soy. Inclusive algunas personas pueden llegar a hacer atributo a lo conocido como la supergracia, y es que ya Dios pagó absolutamente todo y realmente ya no hay nada que sorprenda a Dios y tú no tienes que seguirte arrepintiendo, lo cual Pablo acá nos demuestra que realmente no es así. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que ya no nos esclaviza y por lo cual nosotros podemos tener control sobre ella solo cuando andamos en el Espíritu. Y este es un punto clave en esto, que Pablo va a venir a desarrollar. Cómo vivir como hijos de luz, cómo vivir como verdaderos cristianos, cómo vivir como personas que realmente se han convertido, han nacido de nuevo y siguen al Señor Jesús. Algo de lo cual encontramos en esto, ¿cierto? El primer párrafo tal vez nos da un poco más de entendimiento a lo que es esta comparación entre tener a Cristo y no tener a Cristo, o vivir en oscuridad y vivir en la luz. Versículo 18 dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Pablo acá está diciendo
que habían personas dentro del cuerpo de Cristo que sus actividades, su manera de hacer, parecía o era tal que parecían que fueran no convertidos. Aún él tal vez dando testimonio de que sí lo fueran. Pero tales prácticas, ¿cierto?, no las aprendieron de Cristo. Y acá lo que realmente Pablo luego exhorta es a vivir lo que realmente han conocido de él, lo que han oído de Jesús, la verdad que procede de él. Y nuevamente, versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pablo acá está diciendo, ¿cierto?, como también en otras epístolas lo puede mencionar, es la vida o la diferencia entre vivir conforme a los deseos de la naturaleza pecaminosa o vivir conforme al Espíritu. Algo lo cual muchas veces aprendemos y en cierta manera tenemos que volver a repasar es el fruto del Espíritu Santo. Y es muy claro entender que la palabra de Dios habla de un fruto y es solo uno. Muchas veces podemos hacer mención de los frutos como si fueran mucho y como si pudiéramos escoger. Lo que pasa es que el Espíritu Santo solo es uno. Y el secreto de esto, Pablo lo está diciendo. El secreto de poder tener todos estos componentes es vivir en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu podemos dar muerte o podemos controlar los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ese es el secreto para la vida cristiana, vivir en el Espíritu. Dentro de esto, Pablo pues coloca algunos ejemplos, ¿cierto? Pero vea que acá muchas veces nosotros nos quedamos cortos, porque dice versículo 28 que si eres ladrón, deja de robar. En cierta manera, si tú cometes un pecado, deja de pecar, ¿cierto? En cierta manera, si estás dando rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa, pues deja de hacerlo, ¿cierto? Pero normalmente nos quedamos ahí. Y resulta que Pablo está diciendo que cuando tú dejas la naturaleza pecaminosa, cuando dejas el pecado, debes hacer lo contrario, aquellas cosas que suplan el Espíritu. Y acá dice, si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Otro ejemplo, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, ¿cierto? Puedes pecar en este sentido. Por lo contrario, ¿cierto?, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Y acá viene el muy buen conocido versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerde que Él los identificó como suyos. La garantía de que somos de Dios es la presencia de Dios a través del Santo Espíritu en nuestras vidas. Así que aquí lo que la palabra de Dios nos está llevando es que cuando nosotros dejamos de pecar, tenemos que procurar hacer todo lo contrario. Tenemos que procurar buscar avivar el Espíritu a través de las acciones también que nosotros cometemos, como lo está haciendo. Si tú usabas tu lengua para difamar, para chismosear, para calumniar, pues usa tu boca ahora para bendecir, para alabar al Señor, para predicar la palabra. Y es algo lo cual muchas veces nos quedamos cortos, porque nos quedamos sencillamente con dejar de pecar. El problema al dejar de pecar es que no estamos avivando el Espíritu y las acciones del Espíritu que son bondadosas, que son o nos llevan a amar a Dios primeramente y a amar al prójimo como a mí mismo. Y esto es algo muy fundamental. Ya para terminar, algo lo cual nosotros tenemos que tener muy claro es que la vida en el Espíritu no es más que orar, ayunar, pedirle dirección al Señor, pero sobre todo leer la palabra, escudriñarla. Es la única manera en que cada día podemos llenar nuestra vida de su palabra para que podamos tener una relación perfecta y correcta con Él.
La palabra de Dios en Santiago nos llama a que nuestra fe sea aprobada con nuestras acciones. Lo que leemos de la palabra, lo que oramos, lo que ayunamos, que se vea reflejado a través de la manera como pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo compartimos con los demás. Y esto nos debe llevar a reflejar que realmente somos hijos de Dios, que somos cristianos. Tú debes ser conocido no por un título, porque te llames cristiano, porque digas que vas a una iglesia, a una congregación. Tú debes ser conocido por tu vida guiada por el Espíritu Santo, de tal manera que el fruto del Espíritu Santo resplandezca en ti a través de cada una de las cosas que tú haces, en tu vida personal, en tu vida familiar, empresarial, eclesiástica y demás áreas donde el Señor te permita estar. De esta manera, mi pregunta para el día de hoy es: ¿estás viviendo bajo la naturaleza pecaminosa? ¿O estás permitiendo que el Espíritu Santo te dé el control, el dominio propio para poder vencer y vivir conforme a los designios de papá? Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, que hoy sea un día de gran bendición para ti. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.